Bueno, buenas tardes. Yo soy el contador Ángel Tapia, soy el profesor encargado de esta cátedra de Legislación y Técnica Fiscal 2. Y empezamos, como todos los años, un nuevo ciclo, un nuevo semestre de esta materia. Una materia muy importante para las organizaciones económicas. Todos los fiscales son importantes. Ustedes han visto impuestos a las ganancias. Y acá van a ver el resto de los impuestos nacionales. Además, la parte provincial, con énfasis en el impuesto sobre ingresos brutos, y la parte municipal con énfasis en la contribución sobre la actividad comercial e industrial de servicios. Nos vamos a ir presentando, quien me acompaña en el día de la fecha, en este 15 de marzo que empezamos las clases, es el profesor adjunto, profesor Germán Crespi, a quien también nos van a acompañar en los distintos sucesivos temas que desarrollemos, el profesor Jorge Esteves, el profesor Marcelo Ritatore y el profesor Javier Martínez, que son la cúpula, digamos, de la cátedra. A ellos nos acompañan los jefes de trabajos prácticos, el contador Marcelo Cuello, la contadora Patricia Valery, el contador Alberto Guerrero, el contador Hernán Enquicia, el contador Sebastián Lezama, y tenemos un grupo de adscriptos calificados, en lo académico y en lo profesional también, que es la contadora Andrea Vivas, el contador Tomás Juan, el contador Carlos Lozano, el contador Luciano Esteves, la contadora Marina Dero Anesian, el contador Marcelo Santiago y la contadora Belén Espinosa. Entre todos, vamos a desarrollar en este semestre esta materia de legislación y técnica fiscal, repito, de gran importancia para los profesionales de ciencia económica, como son las otras materias de legislación y técnica. La 1, que vieron ustedes, el impuesto a las ganancias, y la 3, que va a ser el procedimiento tributario a nivel nacional. ¿Qué comprende esta materia? Son 11 capítulos, ustedes tienen el programa en el aula virtual, va a ser en forma virtual. Este semestre se va a dar prácticamente esta materia en forma virtual, salvo hay una posibilidad, ojalá que la pandemia se vaya solucionando, que al final del semestre podamos dar alguna clase presencial. Pero eso va a ser dentro del protocolo que establezca la facultad, las autoridades provinciales, y bueno, en la medida de las posibilidades que se den las condiciones, haremos eventualmente alguna clase en materia presencial. Si no, toda la materia se va a dar en forma virtual. Y ya vamos a ver en qué condiciones se va a dar, empezando a partir de este lunes. Los temas que damos, esos capítulos, esos 11 capítulos que tiene la materia, donde ustedes tienen el programa en el aula virtual, una gran parte de la materia está dada por el impuesto al agregado. Hay 5 capítulos de impuesto al agregado, empezamos a partir de hoy. El profesor Germán Crespi va a dar el capítulo 1, que es objeto, sujeto y exenciones en el impuesto al agregado, con un énfasis también que siempre damos en esta cátedra, que se refiere al principio de legalidad consagrado en nuestra Constitución Nacional, y que él lo va a desarrollar, evidentemente, como ustedes lo tienen ahí en la guía de conceptos teóricos, lo va a desarrollar adecuadamente, pero es un tema muy importante que resaltamos en esta cátedra. El respeto al principio de legalidad. Ustedes que van a ser dentro de poco tiempo profesionales en ciencia económica, contadores públicos, ya sea del aspecto privado, formando parte de un estudio de informe independiente, en una consultora o en la propia administración tributaria, tanto en el Estado nacional, provincial o municipal. Bueno, primera medida, esos 5 capítulos de IVA, con objeto, sujeto a exenciones. Luego seguiremos con nacimiento del hecho imponible y con las bases imponibles del impuesto. El análisis del régimen simplificado, que ustedes saben que se liquida con un impuesto fijo que reemplaza al impuesto a las ganancias y el impuesto al agregado en determinadas condiciones que ya los profesores lo van a desarrollar en las clases teóricas. El impuesto sobre bienes personales, un impuesto que en el año 2020 mejoró la recaudación, que es un complemento del impuesto a las ganancias de las personas físicas, y bueno, y que grava los activos de las personas físicas humanas en este momento con las modificaciones del Código Civil con respecto a las personas. Vamos a analizar también el impuesto sobre los créditos y débitos, un impuesto también de gran importancia en la República Argentina en la recaudación. Y luego vamos a analizar lo referente a la parte provincial y municipal, a través de, en la provincia, con el impuesto sobre ingresos brutos, que es el impuesto por excelencia de máxima recaudación en las provincias, incluida la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y además también con el impuesto sobre ingresos brutos, con la provincia, el análisis de las normas del convenio multilateral. Un convenio multilateral que viene del año 77 con vigencia del 1178 y que nos permite a un contribuyente
que tiene sustento territorial en 2 o más jurisdicciones del país, distribuir la base imponible en todas las jurisdicciones. Por ejemplo, un contribuyente que tenga la sede administrativa en Córdoba y realice operaciones que den sustento territorial en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, bueno, nosotros vamos a elaborar, y eso lo vamos a decir en las clases teóricas, cómo determina la base imponible, cómo atribuye a cada jurisdicción en función de los parámetros que establece estas normas del convenio multilateral. Luego veremos lo referente a la contribución municipal en la ciudad de Córdoba, con énfasis en la contribución sobre la actividad comercial, industrial y de servicios. Y por último vamos a completar este ciclo de los 11 capítulos de temas que vamos a dar en este ciclo del primer semestre de 2021 en la materia fiscal 2, con las normas de procedimiento en la provincia de Córdoba. Las normas de procedimiento nacional lo van a ver ustedes específicamente en la materia de legislación técnica fiscal 3, de las cuales muchos de los integrantes de esa cátedra de fiscal 3 forman parte de esta cátedra de fiscal 2. Y en materia de procedimiento tributario, en la provincia de Córdoba vamos a analizar lo referente a las sanciones, la vía recursiva, vamos a analizar las normas del convenio multilateral desde el punto de vista del procedimiento, que cómo llegamos cuando un contribuyente tiene problemas en la distribución de la base, discusiones con el fisco, qué organismos de alzada tenemos a nivel de la comisión, del convenio multilateral, que son la comisión arbitral y la comisión plenaria. Bueno, normas básicas de esta materia también, el régimen de regularidad, que ustedes este cronograma en general también lo van a tener en el aula virtual. El régimen de regularidad se aprueba con un parcial, un solo parcial damos en esta materia. El parcial va a ser el 13 de mayo del 2021 en el horario de 19 a 21 horas. Coincide con los prácticos, vamos a decir cuáles son las clases teóricas y las clases prácticas también, que repito, lo vamos a dar todo en la modalidad de virtual. 13 de mayo de 2021, hora 19 a 21 horas, es el parcial para obtener la regularidad. Esto estaba previsto, en principio lo habíamos previsto para el día 15 de mayo, por las dudas que en algún momento ustedes le aparezca el 15 de mayo. Bueno, eso quedó de lado porque la misma facultad nos ha solicitado que establezcamos el tema parciales, todos los temas que tenemos de parciales, en días hábiles y no el día sábado. Así que por eso se ha corrido, se ha adelantado al día jueves, 13 de mayo 2021, al horario de 19 a 21 horas. Después, si eventualmente tuvieran alguna alternativa que le haya ido mal o que no pudieran asistir pese al tema virtual, hay un parcial de recuperación que va a ser el día 2 de junio de 2021 en el horario de 17 horas. Esto es el horario de clase teórica, que son los miércoles y lunes. El tema que van a tener de los dos parciales, el parcial del 13 de mayo y luego eventualmente el recuperatorio el 2 de junio, es el mismo tema, los mismos conceptos que se van a tratar, el impuesto agregado en su totalidad, teórico y práctico, y el impuesto sobre ingresos brutos teóricos. Va a entrar hasta la clase teórica del 5 de mayo y hasta la clase práctica del 6 de mayo. Repito, 13 de mayo el parcial fundamental, recuperatorio eventualmente el 2 de junio, y los temas que entran están referidos al impuesto agregado teórico y práctico y al impuesto sobre ingresos brutos en la parte teórica. Por otra parte, y también con una modalidad que inauguramos el año pasado, en función del tema virtual, vamos a hacer un taller de impuestos, que eso se va a hacer en forma conjunta, en grupos no mayores a 5 alumnos. Este taller de impuestos, en donde vamos a desarrollar casos prácticos, del impuesto agregado fundamentalmente, y puede ser también que le agreguemos algo de impuestos sobre ingresos brutos, casos prácticos que ustedes los van a haber analizado en las clases prácticas de la materia. O sea, creo que más haciéndolo conjunto no van a tener ningún problema. El taller de impuestos se va a poner en el aula virtual, este taller, los enunciados de los casos, el día 9 de junio de 2021 a las 17 horas, 9 de junio a las 17 horas, y luego lo tienen que entregar ustedes en ese trabajo que van a hacer conjunto, trabajo práctico conjunto, hasta 5 alumnos, hasta el día lunes siguiente, que es el 14 de junio, a las 17 horas. Es decir, que van a tener un tiempo prudencial, el mismo miércoles de tarde, jueves, viernes, el fin de semana y el lunes a la mañana, para poder revisar adecuadamente este taller de impuestos en casos prácticos, hecho en forma conjunta, y que en el año 2020 nos dio un resultado muy bueno, muy buena presentación de parte de los alumnos de la camada 2020, con lo cual creemos que este año también va a ser de la misma forma. Y este taller es obligatorio.
tienen que hacerlo todos los alumnos y va a ser fundamental en el análisis de la regularidad o luego en la aprobación o no de los exámenes futuros. No sé, Germán Crespi me acompaña si tenemos que agregar algún otro tema. Bueno, buenas tardes. Sí, un tema que no hemos hablado recién está relacionado con el material de estudio. Obviamente son todas las normas fiscales, tanto leyes como decretos reglamentarios como resoluciones de los organismos recaudadores, pero también la cátedra tiene notas de cátedra que serán puestas a disposición en el aula virtual para que ustedes las tengan. En la medida que vamos desarrollando la materia, vamos a ir subiendo cada una de esas notas de cátedra. La nota de cátedra, por ejemplo, del capítulo 1 ya está disponible en el aula virtual. Y sepan que también hemos mandado todo lo que son las notas de cátedra, igual que la guía de trabajo práctico, a la cooperadora de la facultad, a los efectos de que todos aquellos que necesiten o que quieran, por una cuestión de comodidad, por lo que sea, adquirirlas, tenerlas físicamente, la pueden hacer ahí. Y además ahí podrán adquirir también las normas fiscales si las quieren también tener físicas. Si la ley del IVA la van a poder comprar ahí, seguramente esa ley del IVA viene con decreto reglamentario, con las resoluciones de la AFIP respectivamente. ¿Está? Pero bueno, ese era un tema que también es importante que lo tengan en cuenta. En los exámenes se va a poder tener disponible las normas, es decir, la ley, la resolución, el decreto y nada más. Las notas de cátedra no pueden estar en el examen, salvo que la nota de cátedra sea específicamente una ley, ¿sí? Cosa que, por ejemplo, en lo que es impuestos provinciales, a veces teníamos una nota de cátedra, hoy vamos a subir lo que es, cuando sea oportuno, un link donde van a poder bajar todas las normas provinciales cuando tengamos que ver impuestos sobre ingresos brutos, etc. Pero eso será un tema distinto. Lo que es importante tener en cuenta es que a la hora de los exámenes, solamente las normas fiscales. Ninguna otra cosa más se puede tener disponible a la hora de hacer el examen. Bueno, por ahí nos dijimos, las clases teóricas van a ser los días lunes de 19 a 21 y los miércoles 17 a 19. En ese horario ustedes tienen que entrar al aula virtual, como esta que estamos haciendo este lunes 15 de marzo, en donde van a poder ver el desarrollo de la materia, la exposición que hacemos los profesores, y por supuesto van a tener también en el aula virtual los apuntes, como dice el profesor Crespi, que también lo van a tener en la facultad a través de la cooperadora, a través del bol de apuntes, y seguramente ahí también van a poder acceder a las leyes y decretos reglamentarios correspondientes. Les recuerdo que en la provincia de Córdoba, en la municipalidad, esa ley, no es ley 10, sino se llama Código Tributario, donde están las normas principales de objeto, sujeto, exenciones del impuesto, y además está la ley impositiva, que es la que establece anualmente las tarifas, las alícuotas de los distintos impuestos en materia provincial. Y lo mismo sucede con la Universidad de Córdoba, que tenemos un código tributario y donde están las principales normas de exenciones, de sujeto, de objeto del impuesto, y luego tiene una ordenanza tarifaria donde fija las tarifas de cada contribución en la municipalidad. De esos elementos, como dijo el profesor Crespi, en el momento oportuno, cuando demos estos conceptos, van a tener los links de la provincia o de la municipalidad. Ya ellos tienen en su página ordenado prácticamente el Código Tributario Provincial y el Código Tributario Municipal, con lo cual ahí van a poder acceder para poder tener esos elementos, analizar con todo el desarrollo que hagamos de la clase teórica en esta manera de video y además la clase práctica que también se va a desarrollar. También van a tener, hay una guía de trabajos prácticos con algunos ejercicios que pueden estar solucionados y otros que lo va a solucionar los profesores a través de la clase práctica. La clase práctica son los jueves de 19 a 21 horas. El primer práctico es el día 8 de abril a las 19 horas, donde vamos a empezar a desarrollar el impuesto al valor agregado. Hay una guía de trabajo práctico, como sucede en todas las cátedras. Esa también la van a tener en papel a través de la cooperadora y el box de apunte de la facultad. Este énfasis que le damos al impuesto al valor agregado, la importancia que le damos, ustedes han visto el impuesto a las ganancias, que evidentemente es muy importante en la República Argentina, todo un semestre, pero nosotros tenemos que acotar, porque tenemos que dar todos los impuestos nacionales, incluido el IVA, con la parte provincial y municipal en esta materia del segundo semestre.
¿Y por qué el IVA es tan importante? Porque el IVA es el principal impuesto del país, con dificultades, con ventajas y desventajas que ya el profesor Crespi lo va a enunciar. Pero evidentemente es, sin ninguna duda, el principal impuesto del país. Ustedes tienen en la guía de conceptos teóricos, que estamos incluyendo en este momento, los referentes a los cuadros de recaudación del año 2020, y luego tienen unos referentes a enero de 2021. En ese cuadro de recaudación, que comprende el año 2020, no vamos a hablar de las cifras porque la cifra está en billones, cifras enormes, pero sí hemos analizado un poquito los porcentajes para que ustedes más o menos tengan en cuenta la relación en los distintos impuestos. El IVA, que es el principal impuesto del país, con las ventajas y las desventajas, representa en el año 2020 el 37% de la recaudación tributaria. El impuesto a las ganancias que ustedes han visto, con todas las dificultades, con todas las disposiciones bastante dificultosas para determinar un impuesto a las ganancias de las personas humanas o de las sociedades, representó el 28% de la recaudación. Y esta situación se va dando permanentemente. Es decir, que el IVA siempre en general supera en un valor entre 5 y 10 puntos al impuesto a las ganancias. Con toda la dificultad del IVA, pero es el gran impuesto de recaudación en la República Argentina. También tenemos en materia tributaria los derechos de exportación e importación, tan discutidos, las famosas retenciones, que representan el 11% de la recaudación nacional en el año 2020 y que evidentemente también ha sido una fuente de ingreso y más en estos momentos de pandemia para el Estado Nacional. Otro impuesto muy relevante, también todos son discutibles los impuestos. Acá había siempre se habla de impuestos distorsivos. El profesor Treve en algún momento ha dicho todos son distorsivos porque nadie, evidentemente, por sí solo, voluntariamente, le gusta pagar los impuestos. Entonces, más o menos con dificultades, con ventajas, son impuestos de alta recaudación, como es el cuarto impuesto que tenemos en la República Argentina, que es el impuesto a los créditos y débitos, que representa alrededor del 8% de la recaudación a nivel nacional. Luego tenemos el impuesto sobre bienes personales, que tuvo una muy buena recaudación en el año 2020, un impuesto que no era tan importante, es complementario del impuesto a las ganancias, sobre las personas humanas, los activos, que representó el 4%, y luego sigue el impuesto sobre los combustibles, cuando nosotros permanentemente, cuando vamos a las estaciones de servicio, cargamos combustibles, tenemos una superincidencia en ese precio de los combustibles del impuesto sobre los combustibles justamente, que representa más o menos un 4% de la recaudación nacional. Impuestos internos, que es un impuesto suntuario, a objetos suntuarios, parecido, digamos, en su forma de cálculo el impuesto agregado, no en la diferencia, como va a ver el profesor Crespi, de sustracción, débito menos crédito, pero sí el referente a los precios de ventas, que representa el 3% de la recaudación. Y también en el 2020 apareció el impuesto país, que grava operaciones de moneda extranjera, operaciones de pasaje al exterior y otras operaciones al exterior, que representó casi el 3% de la recaudación. Luego tienen en su cuadro, este cuadro de recaudación, la parte de aportes y contribuciones nacionales. La cifra es de billones, no la vamos a mencionar. Y de esa recaudación nacional, ustedes saben que las provincias se nutren por el concepto de impuestos coparticipados. La mayoría de estos conceptos son coparticipados a las provincias. En el importe que tienen asignado las provincias en ese cuadro, también en billones, que relacionado con la parte nacional representa un 46% de la recaudación nacional. No es exactamente el total que ustedes tienen recaudado porque hay partes que no se coparticipan. De esa coparticipación, de ese valor de que se coparticipa en las provincias argentinas, que representa el 46% de los ingresos nacionales recaudados, a la provincia de Córdoba, y esto lo vamos a ver con más detenimiento cuando veamos el tema provincial, se le distribuye el 9,22%. Nuestra provincia tiene en materia de recursos para pagar todas sus obligaciones, todas sus inversiones, los sueldos de los empleados públicos, los gastos de seguridad, los gastos de salud, los gastos de educación, de ese impuesto nacional que le corresponde a las provincias, el 46% del total recaudado, el 9,22% va a la provincia de Córdoba. Por la ley de coparticipación, la ley 23.548, que en la Constitución, en la nueva Constitución, se decía que se iba a modificar, al final no se modificó. Esta ley es de la época del doctor Alfonsín, en la presidencia de la Nación,
el 1,188 entra en vigencia. La provincia de Córdoba después se nutre no solo del porcentaje de coparticipación, sino por supuesto los recursos propios, en donde repetimos, el impuesto sobre ingresos brutos prácticamente representa entre el 70 y 80% de la recaudación provincial. Y lo dejo ahora al profesor Crespi, y después iremos aclarando cualquier otra cosa en este primer capítulo de presentación, donde luego vamos a continuar con el desarrollo del capítulo 1, para que diga algunas también disposiciones en esta primera presentación, para luego continuar con el desarrollo del capítulo. Bueno, gracias Ángel. Avanzamos entonces con el capítulo 1 y ya nos metemos en lo que es impuesto de valor agregado. Clara la introducción de Contador Tapia respecto de la incidencia, la importancia que tiene este impuesto en las arcas tributarias, en las arcas fiscales nacionales y obviamente indirectamente en las provinciales. Este impuesto, haciendo un poco de historia, como nace, no es un impuesto nuevo, es un impuesto que entró en vigencia, mejor dicho, la norma madre que lo crea es la ley 20.631, una ley que salió publicada en diciembre del año 1973 y que puso en vigencia este impuesto a partir del 1 de enero del año 1975. Nosotros los que nos dedicamos a impuestos hacemos siempre, tomamos esta particularidad o esta ley como un ejemplo a seguir, evidentemente que no es lo que ocurre actualmente, donde fíjense, el impuesto se crea en diciembre del año 73, pero se da un año para poder entrar en vigencia, ¿sí? Para acomodar todos los sistemas, acomodar todo, para que el mercado se acomode, los contribuyentes a este nuevo impuesto, se da un año para ponerlo de alguna manera en aplicación. Este impuesto nace como reemplazo del viejo impuesto a las ventas. Hasta ese momento Argentina tenía en vigencia lo que era un impuesto a las ventas, un impuesto a la venta que había estado vigente desde el año 1935 hasta el año 1974. Después apareció lo que es el impuesto a valor agregado. Cuando nace el impuesto a valor agregado, por medio de esta ley, la alícuota general era del 13%, no gravaba todas las operaciones, estaban expresamente establecidas cuáles eran las operaciones gravadas por el impuesto, y después había algunas operaciones puntuales que estaban gravadas al 21%. Esa era la alícuota diferencial. Por ejemplo, los restaurantes, bares, hoteles estaban gravados a esa alícuota incrementada del 21%. Y un principio que se estableció ya de entrada en la ley del IVA, ya en esta ley del año 73, pero que sigue hoy, hasta el día de hoy vigente en la ley del IVA, es el hecho de que las exportaciones de bienes y de servicios no están gravadas o están exentas del impuesto a valor agregado, permitiendo que el impuesto que paguen las empresas exportadoras por las adquisiciones, compras, etcétera, se pueda de alguna manera reintegrar. De tal forma que el impacto del IVA en las exportaciones sea nulo, sea prácticamente cero. Ahora vamos a hablar un poco de eso cuando veamos el capítulo 4 y veamos el tratamiento de las exportaciones en el IVA. Ese fue el puntapié inicial. A partir de allí vamos a ver, y ustedes pueden ver en el material, una serie de leyes que fueron modificando. Vamos a mencionar algunas puntuales. La ley 23.349, que es del año 86, que es la que reemplaza el texto de la ley del IVA. O sea, el actual texto que nosotros tenemos de la ley del IVA es el de esta ley, la ley 23.349, que entró en vigencia en noviembre del año 1986. Pero con un esquema donde seguíamos grabando cierto tipo de operaciones, ciertos hechos, la venta de cosa mueble, la obra sobre inmueble propio y punto. Pero en general estaban expresamente los hechos imponibles definidos en la ley. Esto fue hasta el año 90. El año 90 creo que tal vez la modificación más importante que recibe la ley del IVA. En ese momento el ministro de Economía era Herman González, donde se modifica la ley del IVA a través de la ley 23.871 y lo que se produce es la generalización del IVA. Es decir, ya no se grava algunas operaciones, sino que prácticamente la totalidad de las operaciones, salvo aquellas que estén expresamente exentas por la ley, estaban gravadas por el impuesto a valor agregado. Acá entraron la mayoría de los servicios a estar grabados con este impuesto a partir de este año 1990. Después, en el año 92, a través de un decreto de necesidad de urgencia, se incorporaron los servicios financieros, ¿sí?
entidades financieras pasaron a estar alcanzadas por este impuesto de valor agregado. Pero no obstante eso, la alícuota siguió siendo del 13%, en algunos casos del 15%, pero en general era del 13%, hasta el año 1995, donde ya siendo ministro de Economía Domingo Cavallo, lo que hace es elevar la alícuota al 21%. El actual 21% que hoy tenemos con el cuota graduado de lo que son las alícuotas del IVA, pasa a ser ya norma general para lo que son todos los tributos. Y a partir de allí, las siguientes modificaciones, que ustedes ven no son pocas, han ido modificando algunas cuestiones específicas, alícuotas reducidas al 10,5%, algunas operaciones o actividades exentas, como lo que es, podría ser lo que era el PAN, o la alícuota reducida para los diarios, revistas similares. Tal vez la modificación más importante en cuanto al hecho imponible, que es el motivo del capítulo 1 que nos puede llegar a interesar, es la reforma de la ley 25063, por la cual, en el año 98, por la cual se incorpora un nuevo hecho imponible que es la importación de servicios. Hasta ese momento lo que estaba grabado eran las importaciones de cosas muebles. A partir del año 98 pasan a estar grabadas lo que son las importaciones de servicios, y además se aclara en la ley que las exportaciones de servicios no están alcanzadas por el impuesto de valor agregado. Esto del IVA para las operaciones internacionales, tanto para la exportación como las importaciones, lo vamos a ver detenidamente en el capítulo 4, cuando vemos los casos especiales en el IVA. No es motivo de ahora, solamente estamos haciendo un breve introducción para que ustedes se ubiquen en lo que es la materia. Y después todas las otras modificaciones que ustedes pueden ver por distintos tipos de leyes, está precisamente abocada a algunos aspectos puntuales que se pueden presentar en la norma. Más recientemente, la reforma tributaria del año 2017, que entró en vigencia el 1 de enero del 2018, a través de la ley 27430, donde se incorpora la gravabilidad de los servicios digitales, que hasta ese momento no estaban alcanzados o definidos en la ley del IVA. Por lo tanto, también quedan incorporados en este hecho imponible. Bueno, esto es básicamente unos aspectos generales de lo que es la introducción de lo que es la normativa del impuesto valor agregado en lo que se refiere a esos antecedentes. Ahora, ¿qué naturaleza tiene el impuesto valor agregado? Bueno, si nos remitimos un poco a la teoría de los tributos, bueno, ustedes saben que los tributos es el género, y después tenemos dentro de los tributos 4 especies, podemos definirlo, ¿no? Los impuestos, las tasas retributivas de servicios, las contribuciones y lo que podemos denominar las contribuciones parafiscales. ¿Está? Como su nombre indica, el impuesto de valor agregado es una de estas especies, es un impuesto. Eso como un primer medio. Ahora, los impuestos en general pueden ser directos o indirectos, ¿sí? Y eso depende de qué, de que se grave directamente la capacidad contributiva o la manifestación de la capacidad contributiva o no. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias es un impuesto directo porque grava la ganancia, la manifestación de la capacidad contributiva de una determinada persona. Y después tenemos los impuestos indirectos que gravan manifestación indirecta de capacidad contributiva. Y el caso testigo o el impuesto modelo de lo que sería un impuesto indirecto es el impuesto a los consumos. Porque precisamente lo que busco es gravar el consumo, es gravar el consumidor final, pero esto no lo grabo como manifestación indirecta de su capacidad contributiva. Y eso es lo que define al impuesto valor agregado. Es un impuesto al consumo. Es un impuesto indirecto, ¿sí? Porque grava toda la cadena de producción, comercialización y distribución de los bienes y servicios, es decir, desde el industrial hasta el consumidor final, grava todo lo que son la cadena, aunque el contribuyente de facto de este impuesto, ¿sí? Sea el consumidor final. O sea, el contribuyente al cual apunta este impuesto es al consumidor final. Pero ¿quién es el sujeto obligado a pagar el impuesto, el sujeto pasivo de la obligación tributaria? Son cada uno de los sujetos que participan en esta cadena de producción, comercialización y distribución de los bienes y servicios alcanzados por este impuesto. La particularidad que tiene este impuesto
es que es un impuesto que, como su nombre indica, grava el valor agregado en cada una de las etapas. ¿Y esto qué significa? Cuando, por su forma de liquidación del impuesto, uno cuando vende va a tener un impuesto, ¿sí? Por la venta, eso se llama débito fiscal, pero contra ese débito fiscal voy a poder descargar, deducir como pago cuenta, como crédito fiscal, el IVA que yo pago, el impuesto que yo pago por todas mis compras, gastos, erogaciones, servicios contratados, etc. De tal forma que si yo tomo el impuesto sobre la venta menos el impuesto sobre los gastos, en el fondo, por diferencia, estoy grabando con el impuesto al valor agregado que sea, o al valor añadido en cada una de las etapas. Esto es importante porque, como recién le decía, los que pagan el impuesto son cada uno de los que participan en la cadena de producción y comercialización, y el contribuyente incidido, el de facto, es el contribuyente, es el consumidor final. El consumidor final, a través del pago del precio de la factura, van a ver que paga el impuesto de valor agregado. Pero que ese impuesto que paga no es otra cosa que la sumatoria de los impuestos que han ido pagando por los valores añadidos en cada una de sus etapas, el productor, el fabricante, el comercializador, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es importante que lo tengamos en cuenta. Dentro de lo que son los impuestos a los consumos, uno podría mencionar que puede ser un impuesto, puede ser atendiendo al universo de operaciones de derechos imponibles contemplado en el mismo, general o específico. General cuando abarca una universalidad de derechos imponibles y específico cuando se refiere a determinadas manifestaciones de capacidad contributiva. Esos dos naturalezas de impuestos a los consumos los tenemos en Argentina. El impuesto al valor agregado por naturaleza es un impuesto general al consumo, mientras que impuestos internos, el contrato de recién mencionaba en la recaudación de impuestos internos, como puede ser el impuesto a los combustibles o el impuesto a las bebidas gaseosas, ¿sí? Etcétera, alcohólicas. Bueno, todo eso que se consideran consumos suntuarios, entre comillas, el impuesto al cigarrillo, todo eso está grabado además con otro impuesto que es impuestos internos. Estos son impuestos selectivos al consumo y por lo tanto, por eso decimos que son impuestos a los consumos específicos. No es motivo de este capítulo 1 analizar estos impuestos internos, pero sí adentrarnos en lo que es el impuesto al valor agregado, que, como debo decir, es un impuesto general indirecto al consumo. Con esto podemos decir que, como todo impuesto, tiene ventajas y desventajas, ¿sí? Como ventajas, es un impuesto indirecto de consumo. Si en vez de tener que ir a buscar al consumidor final, yo voy cobrando el impuesto en a cada uno de los que participa en las etapas de la cadena de comercialización, de producción, comercialización y distribución del bien. Con lo cual, es una ventaja desde ese punto de vista. La segunda ventaja es que no es acumulativo. Con este esquema de liquidación, donde yo al IVA sobre la venta le puedo restar el IVA sobre las compras o gastos, es decir, el crédito fiscal, al débito fiscal le voy a restar el crédito fiscal, en el fondo lo que voy grabando es solamente el valor añadido que yo le doy al producto o al servicio en cada una de las etapas. Entonces, no es que se vaya alimentando el impuesto contra el impuesto de la etapa anterior, cosa que ocurre con otros tributos, como por ejemplo el impuesto sobre los ingresos brutos, donde no me puedo restar el impuesto pagado en la etapa anterior. Entonces, el impuesto pagado en la etapa anterior forma parte del costo de mi producto. Entonces, forma parte del precio. Entonces, el impuesto que yo cobro se adiciona se calcula sobre el precio que tiene incidido ya el impuesto de la etapa anterior. Esto hace que, en definitiva, el impuesto se vaya progresivamente acumulando. Entonces, el consumidor final, cuando tiene que pagar, cuando soporta el impuesto, vamos a ver que soporta un impuesto mayor que el que en definitiva se recaudó, porque en las etapas se recauda una parte del impuesto, no en forma acumulativa. Entonces eso hace que sea altamente distorsivo. El impuesto de valor agregado no produce ese problema, eso es una de las grandes ventajas, porque no es de carácter acumulativo. Y no genera un efecto piramidación tampoco. ¿Qué significa un efecto piramidación? De que, digamos, premie
o haga que las empresas hagan todo el proceso en una sola, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa forma no tiene que pagar el impuesto en cadenas posteriores. Entonces, en vez de unificar todo en un solo proceso, el impuesto va a permitir este juego de débitos fiscales contra el crédito fiscal de la etapa anterior. Entonces, de esa forma no afecta la neutralidad en ese sentido, y de esa forma digamos, no fomenta una estructura jurídica que no es la que podría ser la aplicable o la ideal para lo que es una empresa. Perdón. El impuesto, atendiendo al criterio de determinación del impuesto, el impuesto se calcula por el método de sustracción. Si yo grabo el valor agregado, ¿no?, en cada una de las etapas, ese valor agregado yo lo podría haber determinado por la suma de todos los valores agregados que hago en una etapa, o lo puedo determinar por diferencia. ¿Cómo lo determino por diferencia? Como recién les decía, el IVA de las ventas menos débito fiscal, menos el IVA de todos los gastos y compras, el IVA crédito fiscal, por diferencia, me da lo que sería el IVA del valor que yo le he añadido en la etapa que estoy, que participo en la cadena de comercialización. Con lo cual, por eso se dice que es el método que se utiliza en el impuesto agregado es el método por sustracción. Impuesto contra impuesto, porque estoy restando el IVA de las ventas menos el IVA de la compra, ¿sí? No podría haber sido base contra base. No, el criterio que se usa es impuesto contra impuesto. Y un elemento importantísimo que está relacionado con el momento en el cual yo puedo computarme el crédito fiscal de las compras, por ejemplo, de bienes, que es la forma de integración del crédito fiscal, ¿sí? Hay dos formas de integrar el crédito fiscal: la integración financiera y la integración física. ¿Qué significa la integración financiera? Basta con que yo haya hecho una compra, yo al IVA me voy a poderlo computar como crédito fiscal. La integración física dice, no, vos te puedes computar el IVA crédito fiscal de esa compra cuando la compra la afecta al proceso productivo, ¿tá? Sería muy engorroso esta segunda situación. La ley del IVA lo simplifica y utiliza el método de integración física. ¿Qué significa esto? Basta con que yo haya comprado un bien, más allá de que el bien todavía no haya afectado el proceso productivo, yo ese IVA ya me lo voy a poder computar. Después vamos a ver que hay algunos requisitos para que el IVA sea computable, el crédito fiscal, pero no es motivo de ahora. Lo importante que tener en cuenta es eso. El IVA, de eso lo voy a poder computar con la mera existencia de lo que es la compra o el gasto, de una manera realizada. El IVA es, como le decía, es neutral porque en el fondo grava, al ser un impuesto genérico, grava toda la cadena, ¿sí?, en todas sus etapas, de tal manera que no genera ningún tipo de efecto distorsivo sobre la persona misma. Y un tema muy importante a nivel de comercio internacional que favorece el principio internacional de no exportar impuestos. Argentina toma el criterio de país de destino. ¿Qué significa esto? Que desgrava las exportaciones. El artículo 8 de la ley del IVA expresamente lo dice: las exportaciones no están gravadas con el IVA, y grava las importaciones. Las importaciones de bienes o de cosas muebles, como las importaciones de servicios, ¿sí? Vamos a verlo específicamente en una clase, este tipo de características. Pero también tenemos desventajas, ¿sí? ¿Cuáles son las principales desventajas? La primera desventaja es que al ser un impuesto genérico, generalizado, abarca todas las ventas de bienes y servicios, que si bien genera una mayor igualdad o neutralidad, tiene el problema de la fiscalización. Es decir, es muy difícil fiscalizar todas las operaciones, porque tenemos un universo de operaciones en el mercado que resulta para el organismo recaudador muy difícil de poder controlar cada una de ellas. La segunda gran desventaja, y esto se aplica a todos los impuestos de los consumos generales, es el hecho de que, como es un impuesto general, afecta a todo tipo de contribuyentes. Pero también tenemos que ser sinceros: aquellos contribuyentes de menores recursos son los que tienen una mayor propensión marginal a consumir, ¿sí? Con lo cual, este impuesto va a afectar a esos contribuyentes respecto de los que tienen mayores niveles de ingresos. Entonces,
es un impuesto regresivo porque afecta a la gente proporcionalmente, en mayor medida, a la gente que tiene menores recursos. En parte eso la ley lo busca solucionar a través de lo que son las exenciones, pero ya vamos a ver que no todo está exento, no todos los bienes primarios están exentos, pueden estar reducidos a la alícuota y por lo tanto este problema lo tenemos, es un problema real. Como decir, no solamente del IVA, sino de todos los impuestos generales a los consumos. Este impuesto grava todas las etapas de la cadena de producción y comercialización y llega a la etapa minorista. Bueno, la dificultad de llegar en este impuesto se cobra en la etapa minorista, esa es otra realidad que tiene que ver mucho con el control por parte del organismo recaudador, pero obviamente mientras más me acerco al consumidor final, más es difícil el control porque mayor es el volumen de operaciones que van a existir y esto hace que sea complicado su aplicación de una manera práctica. Y un problema importante que tiene el impuesto de valor agregado es el criterio de imputación. El método de imputación del impuesto de valor agregado es un impuesto que se liquida mensualmente. El problema es que utiliza el criterio de lo devengado. Si no interesa si yo cobré o no la operación. Si yo la operación la hice, tengo que pagar lo que es el IVA. Obviamente estamos hablando de una operación alcanzada por el impuesto, ¿no es cierto? Pero esa operación va a tener que pagar el IVA, ¿sí? Y esto a veces suele ser un problema, porque si un contribuyente chico que de repente hace una operación extraordinaria, supongamos por 1 millón de pesos, de repente va a tener un IVA al 21 de 210.000 pesos, ¿sí? Y todavía no lo cobró al ese IVA, porque a lo mejor la operación no se hizo a plazo o porque de alguna manera el comprador no me entregó los documentos para cancelar la operación, con lo cual tengo que salir a pagar el IVA cuando en realidad la operación, yo no he visto un peso de este tipo de operación. Y esto es un problema para los contribuyentes y un problema aún más grave si esa operación termina convirtiéndose en un incobrable, ¿cierto? Es decir, así como en el impuesto a la ganancia, el impuesto a la ganancia permite deducir los créditos de dudoso cobro, ¿sí? Y entre ellos los incobrables, sería bueno que en el impuesto a valor pudiera ocurrir exactamente lo mismo, porque si yo hago una operación, por esa operación tengo que pagar el IVA, lo pago, y después resulta que nunca se cobró esta operación, esto se convierte en una pérdida automática para el contribuyente, ¿no? Y esto realmente puede generar una crisis financiera importante en lo que son las empresas. Y esto es uno de los problemas que debería ser solucionado en la norma. Los tributaristas lo hemos planteado muchas veces, hay muchos autores que plantean esto, pero nunca se le ha dado una solución a este tipo de problemas. Y otro tema importante es que muchas veces existen restricciones al cómputo del crédito fiscal. Inclusive en la propia ley del IVA, la propia ley del IVA prevé, por ejemplo, que prácticamente no me puedo computar crédito fiscal por la compra de un automóvil o por la compra de indumentaria, ¿sí? O por algunos gastos vinculados a los automóviles. Esto va en contra del principio rector que definimos como una ventaja del IVA. Si el IVA lo que busca gravar es el valor añadido en cada una de las etapas, es necesario que todo el IVA débito fiscal contra eso pueda descargar todo el IVA crédito fiscal de todos mis gastos, de todas mis compras, de todos los servicios contratados. Si yo ya empiezo a restringir el cómputo de ese IVA crédito fiscal, obviamente estoy haciéndole tributar al contribuyente un mayor impuesto sobre el valor añadido, ¿sí? Lo cual evidentemente distorsiona el motivo central de la aplicación del impuesto. Pero bueno, eso existe, hubo algunas razones en su momento que habría que revisarlas todos los años y ver si realmente resulta conveniente su análisis o su difusión. Bueno, no sé si... Simplemente para completar lo que estamos diciendo en este video que vamos a hacer de introducción a la materia en este día lunes 15. Les recuerdo que los lunes van a ser los horarios como este de 19 a 21 para que ustedes se incorporen al aula virtual, el miércoles 17 a 19 y los jueves el día de práctico 19 a 21 horas. Los días martes 19 a 21, dentro de una semana, a partir del martes 23, van a empezar los horarios de consulta, ya le vamos a proporcionar los horarios y siempre normalmente antes de los exámenes de parciales se incrementan en 2 o 3 días en esa semana anterior
los horarios de consulta que oportunamente lo vamos a incluir en el aula virtual. El encargado del aula virtual es el profesor Javier Martínez, y lo acompañan también, lo van a ayudar, como hemos pasado este año 2020, en parciales, exámenes y en desarrollo de la materia, los profesores Marcelo Cuello y el profesor Sebastián Lezama. Pero el encargado directo es el profesor Javier Martínez. Por supuesto, todos nosotros vamos a estar en contacto en función de cualquier consulta que planteen ustedes. Le reiteramos el examen parcial para realizar el 13 de mayo, de 19 a 21 horas, y luego van a tener la recuperación eventualmente, ojalá que nadie lo deba realizar, seguramente va a ser así, la minoría va a hacer ese examen de recuperación, el día 2 de junio a las 17 horas, y el taller de trabajos prácticos que va a ser a partir del 9 de julio de 2021 a las 17 horas, en esto que van a tener ustedes el cronograma ya puesto también en el aula virtual. En esta primera semana, el día miércoles continuamos, ahora completa el profesor Germán Crespi con el capítulo 1. El miércoles también tenemos el capítulo 1 y el jueves, en horarios de práctico, no será práctico, será teórico, también completando el capítulo 1 con el profesor Germán Crespi. A partir de la semana que viene empieza el profesor Rita Tore con el capítulo 2 y 3, y también el jueves, el otro jueves de la otra semana, que es el jueves 25 del 3, no hay práctico y hay teórico en el desarrollo del capítulo 2 y 3 a través del profesor Rita Tore. Recién repito, el día 8 del 4 van a tener el práctico de acceso para que ustedes sepan cuando se incorporen al aula virtual, que van a tener en estas 2 primeras semanas desarrollo de temas teóricos, ahora el día de práctico, y luego a partir del 8 del 4 van a tener recién el primer práctico. Bueno, queríamos presentarnos, ya va a continuar el profesor Crespi. Los videos que se van a desarrollar la materia, hay algunos videos que los tenemos hechos del año 2020, que tienen plena actualidad, y por supuesto también se van a incorporar en la parte teórica otros videos que no habían sido desarrollados el año 2020, que lo vamos a desarrollar en este año 2021. Sí, los videos de clases prácticas, por supuesto, van a estar todos referidos al año 2021, porque evidentemente cambian las alícuotas o cambian los detalles de los ejercicios. Con lo cual, bueno, esta es nuestra presentación. Les deseamos suerte. Es un gusto para nosotros tener de alumnos en Fiscal 2. Repito, es una de las materias, como todos los fiscales, de gran importancia en el programa de ciencia económica. Esperamos que disfruten la materia, que es de gran importancia para nuestra labor profesional, ya sea en el campo académico, en el campo profesional independiente o en la propia administración tributaria. Así que les damos las buenas tardes y buen inicio del año con el profesor Crespi, y continuamos con el desarrollo de la materia con el capítulo 1 con justamente el profesor Germán Crespi. Buenas tardes, muchas gracias a todos y esperemos que lo disfruten, y cualquier cosa estamos a disposición de ustedes. Hasta luego, un gusto, ¿eh?